Hola, vamos a seguir hoy en esta serie de videos que hablan de la clínica, del método clínico y sus auxiliares, que son pruebas de laboratorio y gabinete. No podemos insistir demasiado en que lo que manda es la clínica, como siempre se ha dicho, y que las pruebas de laboratorio no hacen diagnóstico, son un aporte para la clínica, y eso es precisamente lo que hemos visto, que el método clínico pide una serie de pasos que incluyen, desde luego, la toma de la historia del paciente, su exploración, una hipótesis, y que la prueba de laboratorio solamente va a ser lo que estoy pensando más probable o menos probable. Por eso decíamos que tienen valores de utilidad, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, y hoy muy importantemente vamos a hablar de los LRs o índices de verosimilitud. Vimos anteriormente cómo momios y probabilidades se convierten unos a otros. Ya decíamos probabilidad lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir, mientras que el momio lo que ocurre sobre lo que no ocurre, y ya habíamos visto que son intercambiables. Ahorita lo revisamos. Hoy vamos a entrar ya al análisis de Bayes. El análisis de Bayes es la aplicación de todo esto. El análisis de Bayes lo que nos dice es que a una probabilidad a priori o un momio a priori, yo le aplico un modificador que puede ser una prueba de laboratorio y voy a arribar a una nueva probabilidad o a un nuevo momio. De hecho, puesto en nombres de una manera muy sencilla, sería simplemente un momio a priori por un LR me da un momio a posteriori. Ahorita lo vamos a desglosar. Finalmente, en el siguiente video vamos a ver cómo cambia esto para distintas situaciones clínicas, lo que se llama el nomograma de Fagan o de Fagan. Vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo se calcula esto. Recordemos que un momio se puede convertir a probabilidad, porque el momio es la probabilidad entre 1 menos la probabilidad. Ya lo habíamos visto, ahora lo vamos a calcular. Y también la probabilidad se puede convertir a momio, o como probabilidad es igual a momio sobre 1 más momio, o más bien al revés. Si yo conozco el momio, puedo calcular la probabilidad, y si conozco la probabilidad, puedo calcular el momio. Eso es fundamental para entender cómo se hace el análisis de Bayes. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero arribar a una nueva probabilidad con una prueba de laboratorio. Insistimos, la prueba de laboratorio no hace el diagnóstico, yo tengo que hacer el diagnóstico. La prueba me va a ayudar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el análisis de Bayes, ni más ni menos. El análisis de Bayes me dice que un momio a priori multiplicado por el resultado o por el LR me va a dar un nuevo momio que es un momio a posteriori. Por eso, momio a priori se pone habitualmente con A minúscula, mientras que el momio a posteriori se pone habitualmente con A mayúscula, igual que la probabilidad a priori se pone como P subíndice A minúscula y la probabilidad a posteriori se pone como P subíndice A mayúscula. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy revisando una paciente que se queja de fiebre, que no han encontrado la causa, tiene 3 semanas de fiebre. Encuentro algunos datos que para mí pueden ser compatibles con lupus eritematoso, que es una enfermedad reumática, porque encuentro que tiene artritis, tiene úlceras en la boca, y pienso que pueda ser lupus. La probabilidad que yo tengo clínicamente depende de muchas circunstancias, pero digamos que yo llevé esa probabilidad a priori más o menos al 30%, que es lo que ya anotamos aquí. Yo tenía una probabilidad a priori entonces igual a 0.3. Eso es lo que la clínica me da. Por tanto, el momio a priori es igual a 0.3, aquí lo vemos, entre
0.7, que eso es igual a 3 séptimos más o menos 0.42, 0.43 aproximadamente. Esa es la probabilidad que tengo antes de la prueba y por tanto el momio que tengo antes de la prueba. El análisis de Bayes me dice que yo tengo que calcular el momio a priori. Aquí lo tengo. Ya calculé mi momio a priori, que en este caso va a ser de 0.43. Ok, ¿qué hago con ese momio a priori? Le voy a modificar con la prueba de laboratorio. Yo tengo una prueba que son los anticuerpos antinucleares. Anticuerpos dirigidos contra el núcleo de una célula. Yo sé que esa prueba tiene una sensibilidad del 95%, 0.95, tiene una especificidad del 90%, 0.90, tiene entonces, por tanto, un LR o índice de verosimilitud positivo, que aquí tengo. Eso se aplica cuando la prueba sale positiva, es igual a la sensibilidad entre 1 menos especificidad. Si la sensibilidad de la prueba es del 95%, es 0.95. La especificidad es de 0.90, entonces por tanto el LR positivo es igual a 0.95 entre 0.1 y eso me da 9.5. Para fines del cálculo lo vamos a dejar en 10, aproximadamente en 10. Eso se aplica si la prueba me da un resultado positivo. Si la prueba me da un resultado negativo, entonces aplico lo que se llama el LR negativo y eso me va a hacer la prueba o la probabilidad más baja. Mi probabilidad a priori la va a bajar si la prueba de laboratorio es negativa. Y en ese caso, el LR negativo será igual a 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Para esta prueba, el LR negativo sería 1 menos sensibilidad, 0.05, sobre especificidad, 0.9. Y en ese caso sería de 0.06 el LR negativo, que se aplica cuando la prueba es negativa. Vamos entonces al contexto clínico. Supongamos, insisto, que yo tengo una probabilidad a priori del 30%, 0.3, lo convierto a un momio a priori que es de 0.43 y vamos a poner los dos casos. Primero, que la prueba me da positiva. Aquí está el análisis de Bayes. Me dice que yo multiplique mi momio a priori por el LR, en este caso positivo, para tener un nuevo momio. Vamos a hacerlo. El momio a priori, 0.43, por el LR positivo, que lo vamos a dejar en 10 por facilidad, me va a dar un momio a posteriori. El momio a posteriori es igual a 4.3. Yo tengo un momio a posteriori, pero lo que me interesa es la probabilidad a posteriori. Recordemos que si yo tengo el momio, puedo calcular la probabilidad. Probabilidad es igual a momio sobre 1 más momio. Si tengo el momio en 4.3, entonces la probabilidad a posteriori, o por tanto aquí, la probabilidad a posteriori es igual a 4.3 entre 5.3, 4 quintos más o menos, 0.8 aproximadamente, 80%. Esa es la clave del análisis bayesiano. La prueba no hace el diagnóstico. Yo ya tengo que decir si 80% para mí es suficiente para decir que tiene lupus. O tengo que hacer otras pruebas. Pero aquí está el uso clínico de la prueba. Con un momio a priori de 0.43 y un LR de la prueba de 10, me voy a un momio a posteriori de 4.3, lo convierto en una probabilidad a posteriori de 4.3 sobre 5.3 y mi nueva probabilidad es entonces del 80%. Es una buena prueba. Fíjense que en este caso el recorrido de la prueba me va a llevar del 30% al 80%. El recorrido es del 50%. Es un buen recorrido porque es una buena prueba. Ese es en el caso de que la prueba sea positiva. ¿Qué pasa si la prueba fuera, este es para el caso de una prueba positiva, lo que acabamos de ver? ¿Qué pasa cuando la prueba es negativa? El momio a priori es el mismo, 0.43 por el LR negativo de la prueba, que es 0.06,
0,6, más o menos esto me va a dar el momio a posteriori, va a ser más bajo desde luego, 0.43, más o menos aproximadamente será igual a 0.02, y la probabilidad va a ser muy parecida. Acuérdense que a momios y probabilidades bajas se parecen mucho, porque si este es el momio a posteriori de 0.02, perdón, la probabilidad es igual al momio, que es 0.02, sobre 1 más momio, que es 1.02, es igual, pues se va a quedar en 0.02. La probabilidad a posteriori es, en este caso, muy semejante al momio a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía una probabilidad antes de la prueba del 30% y la he reducido al 2%. Yo ya clínicamente, yo soy el que está obligado a decir si esa caída del 28% es suficiente para mí para descartar el diagnóstico. Pero, igual que una prueba de laboratorio no hace diagnóstico, una prueba de laboratorio no descarta un diagnóstico. Eso es privilegio del doctor, de la doctora. En conclusión, el análisis de Bayes, el cálculo del análisis de Bayes, lo que nos pide es tener un momio a priori de la prueba, multiplicarlo por el LR de la prueba y tener un momio a posteriori con esa multiplicación y convertir momios a probabilidades. Por eso es tan importante saberlos intercambiar. Creo que esto, cuando se hace por las primeras veces, puede parecer un poco enredoso para la mente, pero si lo hacen 2 o 3 veces van a ver que es realmente muy, muy sencillo. Y en un siguiente video vamos a ver cómo eso se podría aplicar para distintas situaciones clínicas, porque el recorrido de la prueba no es lo mismo para circunstancias clínicas completamente diferentes. Aquí vimos un ejemplo de una buena prueba, pero vemos también la importancia del trabajo del clínico. Muchas gracias.